Ya, hasta ahora en nuestros estudios nos hemos basado en los primeros capítulos de Génesis, sobre todo en el huerto de Edén, hablando de la creación y después de lo que pasó en Edén y la manera en que la Biblia describe la caída del hombre y las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y la semana anterior eh, leímos de Génesis capítulo 3 eh, las cosas que Dios dijo a la serpiente, al hombre y la mujer después del pecado o después de la caída de Adán y Eva. Y entre estas palabras de Dios, las más importantes son las de Génesis 3:15. Y este versículo de Génesis capítulo 3 eh, lo consideramos como la primera promesa que hace Dios de esperanza en la Biblia después de la caída del hombre. Y dice Jehová, hablando a la serpiente, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hablamos la última vez de esta enemistad que existe entre las dos maneras de vivir o de pensar que encontramos en la Biblia, entre los caminos de Dios o los caminos del hombre, el camino del espíritu o el camino de la carne. Eh, y en esas palabras, Dios dice que Él eh, iba a levantar desde la familia de Eva un hijo, un simiente que iba a destruir el poder de la serpiente, o sea, el poder del pecado, el poder de lo que nos lleva a la muerte. Y hoy vamos a dejar los acontecimientos de Edén y seguir en lo que pasó después, lo que leemos en la Biblia después del huerto de Edén. Dios expulsó a Adán y Eva, como leímos la semana pasada, los expulsó del huerto de Edén. Y después de esto, leímos el primer caso de esta enemistad en la historia del mundo, la enemistad entre Caín y Abel. Caín, que ofreció un sacrificio malo, Abel, que dio a Dios un sacrificio bueno, y Caín, celoso de Abel, le mató a su hermano. Y fue un ejemplo de la enemistad que nació en el huerto de Edén entre los que quieren las cosas de Dios y los que rechazan las cosas de Dios. Y vamos hoy a seguir viendo esta enemistad en la historia del mundo. Hoy hablaremos de dos historias bien conocidas, el diluvio y la torre de Babel. Ahora, es muy interesante que en la Biblia, miles de años de la historia del mundo eh, están en los primeros 11 capítulos de la Biblia. O sea, en nuestras Biblias solo algunas páginas al principio tocan esta época antes del diluvio, esta época antes de Abraham. 11 capítulos, no más. Entre estos capítulos leemos de la creación del mundo, de la caída del hombre, del huerto de Edén, del diluvio
de la Torre de Babel, pero muy brevemente leemos esta historia del mundo. Y en realidad, el plan y propósito de Dios comienza con detalle con Abraham. Y bueno, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué leemos tan poco de los primeros años del mundo? Bueno, lo que vamos a ver es que la historia del mundo antes de Noé fue una historia de desastre en el mundo, una historia de la voluntad humana que dominaba. Y Dios, siendo un Dios que le da al hombre eh, el libre albedrío, la voluntad libre de hacer lo que quiere, dio al mundo esta libertad para seguir su camino y la realidad fue que llegó a un punto de destrucción, como veremos hoy. Después del diluvio, el mismo problema en el corazón del hombre existía y Dios cambia el enfoque de la salvación por escoger a un solo persona, una persona, a Abraham. Y desde este punto en adelante, la historia de la salvación eh, es una historia de individuos que aceptan, que siguen los caminos de Jehová. Y lo que vamos a ver en las historias de hoy es que la humanidad como un grupo, como un cuerpo político, siempre va a caer, siempre se desvía de los caminos de Dios. Y los individuos, una persona escoge o el bien o el mal. Entonces, vamos a seguir con lo que encontramos en los primeros 8 capítulos, 9 capítulos de Génesis. Después de la caída de Adán y Eva y el homicidio de eh, Caín y Abel, Bendición, tenemos una genealogía de Adán. Adán tenga luz, vivió 130 años, engendró un hijo a su que semejanza conforme a su imagen. Palabras que nos hace pensar de la creación del hombre, el hombre creado en la forma, imagen y semejanza de Dios, y llamó su nombre Set. Set fue un hijo que tomó el lugar de Abel. Set fue el hijo por medio de quien siguió una línea de una familia fiel. Y fueron los días de Adán después de se engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y todo el capítulo de Génesis, capítulo 5, cuenta esta genealogía de Adán, pero después de cada persona dice, y murió, y murió, y murió. Y todas las genealogías del Antiguo Testamento o de la Biblia siguen ese modelo. Habla de una generación que pasa a otra generación y o dice y murió o no hace falta decirlo porque sabemos que la persona muere, ¿verdad? Y esta genealogía subraya el problema del hombre, ese ciclo de vida y muerte, la consecuencia de lo que pasó en Edén. Como dijo Dios a Adán, el día en que comes del árbol prohibido, vas a morir. La paga del pecado, muerte es. El único lugar en la Biblia donde encontramos una genealogía que no comienza al principio y va al final del linaje
es en Lucas 3 donde encontramos la genealogía de Jesús, que comienza con Jesús y va para atrás y llega a Adán. Y es un señal que en Jesús encontramos la clave de este problema de la muerte de cada generación. Adán murió, Set murió, Enos murió, murieron, siempre murieron. Pero en Jesús la genealogía va para atrás. En Jesús encontramos la vida. Entonces, Set nació el hijo que tomó el lugar de Abel, el hijo que llevó la línea de la simiente de la mujer, la línea de fe. Y leemos un poquito de la familia de Caín y lo que hicieron los descendientes de Caín. Pero llegamos entonces a Génesis capítulo 6, después de años de vida sobre la tierra, la familia de Adán y Eva, y se esparcieron por la tierra. Pero en capítulo 6 eh, leemos que todo no iba bien. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieran hijas, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, estamos en un capítulo malentendido por lo general. Muchas personas dicen que los hijos de Dios son los ángeles, y en este escenario de Génesis 6, los ángeles eh, 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 tomaron a mujeres hermosas de entre los hombres para crear una nueva raza de personas, de super personas. No es el caso. La frase hijo de Dios es una frase que en este contexto hace referencia a la línea de personas que se asociaban con la simiente de la mujer, que optaron por lo bueno, hombres de fe. Al contraste, los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, son de la familia de Caín, el hombre eh, que se asocian con la simiente de la serpiente. Y así como, bueno, no dice nada de ángeles en este versículo, tampoco dice nada de las dos simientes, pero vamos a ver del lenguaje que sí estamos hablando de hombres y dos líneas de hombres, y la manera en que los hombres fieles, las familias fieles se entremezclaron con la familia de Caín y se perdió la fe en la tierra. Entonces, podemos decirlo con certeza porque eh, Jehová mismo dice en este versículo que es una lucha entre el espíritu y la carne, entre las dos líneas, ¿verdad? Entre el bien y el mal, entre las cosas de Dios y las cosas del hombre, entre mi espíritu y la carne. Y la carne es el ser humano. Pero cuando leemos los próximos versículos, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes fueron los gigantes? Fueron varones. La misma Biblia dice
fueron varones de renombre. Así como la serpiente se contaba entre los animales, los gigantes de Génesis 6 se cuentan entre los varones. Estos fueron valientes, fueron varones de renombre. Entonces, estamos hablando de dos clases de personas eh, y personas que dominaban el mundo humano, gigantes, valientes, varones de renombre, pero que no seguían los caminos de Dios y que rechazaron eh, el camino de la fe. Gigantes, es importante notar esta palabra, es Nefelín en hebreo, y es una referencia a personas grandes. Recordamos que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, encontraron gigantes o Nefilim, personas grandes, varones valientes y de renombre. No, pero no fueron hijos de ángeles, no. Son una clase de hombre que dominaba el mundo antiguo. Entonces, así describe Génesis 6 el mundo años después de la caída de Adán y Eva. Se había cambiado en un mundo donde el hombre de la carne dominaba y Dios dice, no voy a dejar que mi espíritu, el camino espiritual, está en conflicto con la carne para siempre. Voy a intervenir para efectuar un cambio. Y sabemos lo que pasó. Vio Jehová que la maldad de los hombres, fíjense en esto, estamos hablando de hombres, no de hombres, ángeles ni nada. Dios se dirige a los hombres. A pesar del lenguaje que se emplea en Génesis capítulo 6, estamos 100% ciertos que estamos hablando de hombres, gigantes, hombres valientes, eh, hijos de Dios, hijos del hombre, son hombres, distintas clases de hombres. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es un resumen terrible del estado del ser humano. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Un escenario terrible para el mundo, pero al final del versículo 8 de Génesis 6, Noé halló gracia Deberías de tomar tu antes los ojos de Jehová. Entonces sabemos qué hizo Jehová en aquel entonces, que mandó el diluvio y destruyó el mundo. Pero vale la pena eh, leer las palabras de Jesús en Mateo 24, porque nosotros vivimos en un mundo muy alejado de Jehová, un mundo en que el hombre, los hombres valientes y todos los hombres hacen lo que quieren. Y Jesús nos da esta advertencia, una advertencia que dio a sus discípulos, que sigue siendo importante para nosotros. Y dice que el mundo en que vivimos es un mundo como el mundo de Noé, donde las personas, el mundo en general,
eh, anda según sus propios deseos y sigue en la vida cotidiana sin referencia, sin pensar en Dios. Y es muy fácil para nosotros eh, eh, seguir el camino del mundo más bien que mantener nuestras mentes alertas para las cosas de Dios. El día y la hora de mi venida nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, solo mi Padre, dice Jehová. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Entonces, no queremos estar como los de los días de Noé. Y es interesante notar las palabras de Jesús. Estaban comiendo y bebiendo. Bueno, no es malo comer ni beber. Estaban casándose y dando en casamiento. Tampoco es malo casarse o dar en casamiento. Pero si estas cosas dominan nuestras vidas en referencia a Dios, entonces vamos a eh, eh, ser atraídos al corriente del mundo que nos arrastra hacia la destrucción. Entonces, es una advertencia de Jesús que se basa en los días de Noé. Después de esto, entonces, volviendo a Génesis 6, Dios le manda a Moisés a construir un arca. Hazte una arca de madera de gofer. Bueno, yo. Harás, Sí, harás eh, harás la calafatearás, no, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera harás 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 de altura. Dios le da a Noé el diseño del arca. ¿Por qué? Porque miró Dios la tierra, como dice aquí, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y ese versículo 22 de Génesis 6 nos da la respuesta por qué Dios escogió a Noé, por qué extendió su gracia a Noé, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora, para todas las personas anteriores, no fue el caso, ¿verdad? Comenzando con Adán, que no hizo todo lo que Dios le mandó. Noé lo hizo y por eso escogió a Noé. A propósito de esto, es interesante notar el valor del mundo de la creación, la tierra, los animales, el medio ambiente, porque vivimos en un mundo, no sé cómo está en sus países, pero en mi país todo el mundo anda muy ansioso eh, por el Medio Oriente, por lo que pasa a los mares, al aire, al, la, hablan de calentura del ambiente de la tierra. Pero para Dios,
8 personas valen más que toda la creación natural, ¿verdad? Va a destruir toda la creación para salvar a 8 personas. Entonces no debemos preocuparnos tanto sobre los problemas del Medio Oriente, porque Dios está dispuesto a destruir todo el medio ambiente, el ambiente, eh, para salvar a 8 personas. Y sabemos que Dios también puede restaurar el medio ambiente en los años que vienen. Entonces, Moisés hizo el arca y fue un acto de fe y varias veces en el Nuevo Testamento leemos de la fe de Moisés. En Hebreos 11, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En 1 Pedro, capítulo 3, hablando que de los desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro dice que lo que pasó a Noé es un prototipo del bautismo que los Noé y su familia se sometieron al mandamiento de Dios y pasaron por el agua, recibieron la salvación eh, y dejaron muerto en las aguas el antiguo mundo, el antiguo hombre, el hombre de la carne. Entonces, la historia del arca, Noé y el arca, es la primera vez en la Biblia donde encontramos el concepto del bautismo. Sigue Pedro. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Otro comentario sobre el hombre Noé, pregonaba justicia. Fue un hombre de fe, hizo todo lo que Dios le había mandado. Pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, después de esto, Dios comenzó de nuevo con la familia de Noé. Eh, Borró el mundo antiguo y después le mandó a Noé y su familia a llenar la tierra, establecer una nueva orden en la tierra. La- Y lo hizo bajo esta promesa que leemos en Génesis capítulo 8. No volveré más a maldecer la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todos seres vivientes como he hecho. Eh, Dios declara que el estado del corazón del hombre no había cambiado después del diluvio. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
el problema de la naturaleza humana sigue después del diluvio. Entonces, siempre hace falta la respuesta a este problema que Dios eh, iba a mostrar por medio de hombres fieles en la historia de la Biblia. Y en Génesis capítulo 9, Dios da el señal de este pacto de no destruir el mundo o la tierra, más bien dicho, en el futuro, y da el arco iris. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Fructificad, multiplicaros y llenad la tierra. Eh, y fue un, un comienzo nuevo. Fue un comienzo nuevo para el hombre. Pero, como sabemos, y como sabía Dios también, no iba a ser tan fácil porque, como leímos en las diapositivas anteriores, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿qué pasó? Una nueva tierra para llenar, para poblar, donde eh, fructificar y multiplicar. ¿Qué pasó? Bueno, llegamos a Génesis capítulo 11 y la historia de la Torre de Babel. Pero antes de comentar la historia de la Torre de Babel, quiero hacer referencia a 2 Pedro capítulo 3, porque en la historia de Noé leemos la historia de la destrucción de la tierra, la destrucción del mundo. Y es importante recordar que el mundo en que vivimos ha sido destruido una vez. Ya ha sido destruido una vez. Porque Dios habla en Pedro de otra destrucción, de una destrucción futura que esperamos. Ahora, en los días de Noé, lo que fue destruido no fue la tierra, no fue la planeta, más bien que los que vivían sobre la faz de la tierra. O sea, un cambio del gobierno, un cambio del sistema, un cambio de la sociedad, quitando el antiguo y comenzando de nuevo con Noé. Esperamos algo parecido en el futuro y Pedro habla de esto y hago referencia a este versículo porque a veces se leen estos versículos con la idea que Dios, ¿Para qué? con la idea, con la idea de, ¿Naranja? Sí, con la idea de que Dios va a destruir el mundo, que la tierra, la planeta en que vivimos, no va a existir en el futuro. Y sabemos que esto no es correcto porque Dios le ha prometido a Abraham como su herencia la tierra. Entonces es importante en el contexto del cumplimiento de la palabra de Dios que exista la tierra. Entonces, estos, hablando de los que
dicen, bueno, ¿dónde está la venida del Señor? Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste, por la cual, por la palabra, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y sigue Pedro hablando de cómo los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, como no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y Pedro, más bien dicho, habla de un incendio grande que va a consumir el mundo, pero habla en los mismos términos del diluvio y los días de Noé. Dios va a borrar los gobiernos del mundo, va a borrar la sociedad y construir algo nuevo. Eh, Nosotros esperamos, según sus promesas, como dice Pedro, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eh, eh, ya. Entonces, eh, nuestra esperanza para el futuro no es la destrucción de la tierra en que vivimos, pero un cambio completo del sistema que gobierna la tierra en que vivimos. Muy bien, vamos a concluir la clase de hoy comentando lo que pasó en Génesis 11. Después del diluvio, Dios le había dado a Moisés, a Noé, digo, eh, a ir y llenar la tierra. Pero Génesis capítulo 11 dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí, dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La construcción, el proyecto de Babel fue 100% obra de hombre, ¿verdad? Y si no, voy a pedirles a todos a que apaguen su micrófono, por favor, porque es como vivir dentro de un radio acá. Gracias. Eh, sí, es obra humana, ladrillo, todo hecho por mano humana en rebelión contra lo que les había mandado Dios, ir, esparcirse y llenar la tierra. Los hombres dijeron, vamos, edifiquémoslos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quiso Dios? Que iban
que fueran a todas partes del mundo, que eh, eh, llenaran la tierra. Pero el hombre dijo, no, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre que llega al cielo, vamos a hacernos una nube, vamos a llegar al cielo, no queremos ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Fue una obra de rebelión en contra de Dios. Y en realidad, este torre, este proyecto del hombre representa el, la enemistad que nació en Edén, manifestado en una nación, en una ciudad, en un grupo de personas, en un gobierno. Habla no solo de la rebelión de una persona, pero una rebelión de la sociedad humana eterna, entera. Una rebelión en contra de Dios. Establecer eh, su propia ciudad para hacer su propio nombre en contra a lo que Dios les había pedido al hombre. ¿Qué hizo Jehová? Bueno, sabemos. Jehová dijo, he aquí, el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron a edificar la ciudad. Dios confundió el idioma entre las personas. No podían entenderse entre sí. Es interesante notar aquí también que dice descendamos y confundamos. Sabemos es como vimos en Génesis, en el huerto de Edén y en la creación, es obra de los ángeles. Descendamos y confundamos el lenguaje. Vamos a ver la misma cosa en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde los ángeles descienden para hacer el juicio de Dios. En este momento, Dios eh, Buenas noches. mezcla las, em, las lenguas del ser humano para esparcirlos por todas partes del mundo. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el idioma, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, después del diluvio, ¿qué pasó? El hombre se organizó entre sí para rebelar en contra de Dios, por hacer una ciudad, tratar de tomar el lugar de Dios, en realidad llegar al cielo, llegar a la inmortalidad y establecerse su, eh, a sí mismo y su nombre como el nombre que domina en la tierra. Y Dios dijo que no. Em, la mezcla del idioma es algo que habla del estado de ser humano y la confusión que existe entre el ser humano con respecto a las cosas de Dios. En Sofonías, en una profecía de restauración, dice que en aquel tiempo, en el tiempo del reino, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Es un
un cambio de nuevo a un idioma común que da alabanza a Jehová. Y vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando se levantan los apóstoles y se dirigen a personas de todas las naciones, pero todas las personas entendían el mensaje que predicaban. Entonces, los apóstoles, gracias al don del Espíritu Santo, superaron el impedimento de los idiomas, que fue algo que Dios dio para esparcir al hombre, para que el hombre no se dedica comunalmente a rebelar en contra a Jehová. Ahora, es lo que pasó en Babel, como es el caso con muchos de los acontecimientos en los primeros capítulos de la Biblia, llega a ser un patrón para la rebelión de grupos de personas, de naciones, hasta la rebelión del mundo de la iglesia en contra de Dios. Estas palabras en la pantalla vienen de Isaías 14 y son bien conocidas. Habla del rey de Babilonia. Ahora, la torre de Babel es donde nació Babilonia en la Biblia, en la llanura de Sinar. En el primer capítulo de Daniel, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en Sinar. Sinar, Babilonia, el mismo lugar, la torre de Babel. ¿Y qué pasó en Babel? El hombre juntamente se decidió a construir una torre, llegar a los cielos, establecerse su propio nombre sobre la tierra y imponer su propia voluntad. Entonces, en Isaías capítulo 14, leemos una profecía en contra del rey de Babilonia, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El simbolismo aquí es que el rey de Babilonia fue como una estrella eh, en los cielos que se había caído. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Fue el mismo objetivo de los que Babel, el rey de Babilonia: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y al lado de los nortes, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube, subiré y seré semejante al Altísimo. Fue el mismo objetivo de los hombres en Génesis capítulo 11, en Babel. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, el mismo espíritu de rebelión sigue. En este caso, el contexto es una apostasía entre la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. El mismo objetivo de Babel y Babilonia: levantarse y ponerse en el lugar de Dios. Es el espíritu de rebelión, la simiente de la
serpiente que se manifiesta en gobiernos, en, eh, en grupos de personas, hasta manifestarse eh, en lo que se llama la iglesia de Dios. Y llegados al Apocalipsis 17, leemos las famosas palabras: Babilonia la grande, madre de las rameras, la abominación de la tierra. Esta, la ramera que domina ese capítulo de Apocalipsis, que cabalga sobre una bestia que, que, eh, que es, como se dice, que se opone a la otra ciudad, a la nueva Jerusalén. Entonces, aún en el libro de Apocalipsis vemos este patrón tan sencillo de entender, de dos caminos, de dos semientes: Caín, Abel, David, Goliat, Jesús, los fariseos, Babilonia, Jerusalén. Y en Apocalipsis leemos la destrucción de la ciudad de Babilonia. Entonces, hoy hemos seguido el tema de los dos simientes que nació en el huerto de Edén, pero sigue manifestándose en la historia del hombre. En el diluvio, todo el mundo, simiente de la serpiente; Noé y su familia, simiente de la mujer. Después del diluvio, los que se juntaron para construir una torre, para estar como Dios, para llegar a los cielos por medio de su propia obra. Y Jaime. después de esto, un hombre fiel que buscaba a Dios en Abraham. Entonces, eh, llegado a este punto, hemos encontrado poco de esperanza en la Biblia, ¿verdad? Dios sí da la asegurancia de una salida, que desde la simiente de la mujer llegará un hijo que va a destruir la serpiente. Pero fuera de esto, no hay mucho de esperanza. Después del diluvio, no voy a destruir con diluvio la tierra más. Y sigue manifestándose este conflicto, esta enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y domina la simiente de la serpiente hasta llegar a este punto de construir una torre para tomar el lugar de Dios. Y en estas primeras páginas de la Biblia establecemos un patrón que sigue a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia, que nos ayuda a identificar cosas, gobiernos, personas, organizaciones que van en contra a los caminos de Dios. Y es muy interesante que aún hoy en día vemos un eco de lo que leemos muy al principio de la historia del ser humano. Aquí a la izquierda, el Parlamento, el edificio donde se basa la Unión Europea. Al otro lado, la cuadra de la Torre de Babel. Bueno, la Unión Europea es un grupo de hombres de varias lenguas y idiomas que vienen juntos para establecer un gobierno. Y en realidad no va eh, a lograr
el objetivo, porque es un proyecto humano que deja a un lado las cosas de Dios. La bandera de la Unión Europea se basa en lo que leemos en Apocalipsis 12. ¿Te acuerdan de la corona de 12 estrellas sobre la mujer en aquel capítulo? Y hasta la simbología de Europa. Eh, y es increíble cómo vemos símbolos parecidos a lo que leemos en la Biblia. Esta escultura fuera del Parlamento de Europa es la mujer que cabalga sobre una bestia. Y sabemos dónde encontramos este simbolismo en el libro de Apocalipsis. Y al final llegamos a Babilonia en otro sentido. Esta Babilonia de que leemos en 2 Pedro 5:13 es una referencia a Roma en aquel entonces, en el primer siglo. Porque Roma, en el primer siglo, el imperio romano, fue la torre que construyó el ser humano para llegar a Dios. Así como eh, fue construido en Génesis 11, como Nabucodonosor construyó una torre para su propio nombre, los griegos, los romanos también, y sigue hasta el día de hoy ese espíritu de hombre de construir un gobierno, una nación, una iglesia, un reino eh, que tome el lugar de Dios. Y estamos eh, vivimos en la época antes de la caída de todas esas cosas, antes de la venida de Jesús, cuando Él venga para quitar con llama de fuego los gobiernos y los poderes, los espíritus de este siglo en que vivimos para poner en su lugar el reino de Dios. La semana que viene cambiamos el enfoque un poquito y vamos a comenzar la historia de un hombre, Abraham, un solo hombre que es el primer hombre escogido de Dios para eh, establecer la línea de fe que nos lleva a Jesús. Muchas gracias.